Diago, y hablemos porque lo que estaba diciendo José Luis es la realidad. Hoy la gente de Portal América está, mejor dicho, piedra, cansada, aburrida. Y las imágenes de ayer dejan mucho que decir. John Didier Rodríguez Barín, la concejal Diana Diago, gracias José Luis, siempre por ese enérgico llamado a la ciudadanía y a la reflexión. Sí, gracias, Carlos. Y antes de que se vaya José Luis, porque él dice que se va a ir, ya voy con la concejal, que me hizo acordar de esa canción del grupo Nietzsche, mm, blanco corriendo atleta, negro corriendo ladrón. Y así hace un análisis de la situación que todo depende de la óptica con que se mire. Entonces, ese análisis que estaba haciendo social de lo que hace una administración de derecha y cuando lo haces de la izquierda, cómo cambia el nombre siendo lo mismo. Y entonces me estoy leyendo un trino de Felipe Zuleta que dice, siempre hay un trino. Y recuerda uno del 3 de agosto del 2021 de hace poquito, tampoco es de hace mucho tiempo, es casi de hace un año. Dice Gustavo Petro cuando era senador y estaba en campaña, ¿por qué si ya no hay bloqueos, se cae el peso colombiano? Se preguntaba él. ¿Por qué si ya no hay bloqueos, se cae el peso colombiano? Lo mismo que está pasando hoy. O sea, eso no se lo pregunta él hoy. Y dice más adelante en el trino Gustavo Petro cuando era senador y candidato, con la caída del peso somos más pobres y se cae porque se sustenta en un modelo económico ficticio, el de la cocaína, cuyas ganancias quedan en México, y el del petróleo y el carbón que no demandan. Entonces uno dice, ¿y eso no aplica para hoy? Muy bien, son solo pues imposiciones y elementos informativos que uno entrega para los oyentes para un poco eh, entrar en la explicación de lo que decía José Luis que me llamó poderosamente la atención. No sé si estaba leyendo algún documento o eso hace parte de su intelectualidad. Concejal de Bogotá, Diana Diago, muy buenos días. Bienvenida al Sistema Informativo Auténtica del Día Noticias. Buenos días, John Didier, para usted, para Carlos, para José Luis, para todos los que están aquí y a los queridos oyentes. Bueno, ¿qué lectura le da usted a estos hechos que se volvieron a presentar en el Portal de las Américas tras el gobierno anunciar que cede al debate que se hace en el Congreso en buena parte por el Centro Democrático del partido al que usted pertenece, incluso también por los mismos militantes del pacto histórico, que tampoco es que estaban muy de acuerdo con ese artículo que pretendía darle perdón y olvido a los de la primera línea? Aunque el gobierno dice que eso no era iniciativa del gobierno, sin embargo, muchos del pacto histórico no estaban de acuerdo con esa situación. ¿Cuál es su análisis, concejal? Bienvenida. Bueno, preocupa ese vaivén de las decisiones de Gustavo Petro. Yo creo que ya en casi 3 meses de gobierno hemos visto la incoherencia, hemos visto la falta de organización y sobre todo la falta de diálogo entre sus ministros. Yo pienso que esos artículos que se caen, que no quedan ya en ese proyecto de ley de orden público, no son solamente el triunfo de una oposición organizada como el Centro Democrático, sino también es el triunfo de una ciudadanía opositora que cada día crece, que cada día se fortalece. Porque yo creo que para los colombianos y para muchos está mal, muy mal, mandar un mensaje de impunidad a los jóvenes, mandar un mensaje de impunidad a la sociedad. Y yo creo que como concejal de Bogotá, pues también fue ese el mensaje que yo he querido dejar. Yo he sido muy, ¿cómo decirlo? Muy vigilante de lo que está pasando con la protesta social en Bogotá, del vandalismo. Y yo creo que aquí hay algo que es clarísimo y es el que la hace la paga. Porque es que estos jóvenes que hoy están en la cárcel, que hoy están respondiendo ante un juicio penal, es porque el juez y el fiscal han encontrado suficientes elementos probatorios para configurar esas conductas que se hicieron dentro de unos delitos que están en el Código Penal. Esto no es invento de unos cuantos, no. Aquí hubo delitos, aquí hubo terrorismo urbano y hay que decirlo sin miedo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, cuántas personas, incluso hasta tortura, intento de homicidio, cuántas personas murieron en esos paros. Entonces yo creo que ese discursito de Gustavo Bolívar y de unos cuantos del pacto histórico, la gente no lo quiere y se dieron cuenta y por eso les tocó retirarlo del proyecto por la presión ciudadana y la presión de la oposición.
Ahora, Gustavo Bolívar, pues, él alimentó la primera línea, les dio escudos, les dio cascos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, Sí, lo financió sí, exacto, los financió. hasta hizo un Entonces, anuncio en redes haciendo una vaca que para poderles dar a ellos lo que exacto, necesitaban. un vaqui, exacto. Entonces, pues el senador le tocará entender que la ley no funciona así y que una cosa es hacer novelas y una cosa es diseñar libretos y otra cosa es gobernar. Y Petro tiene que gobernar de la mano de la ley, gústele o no le guste. Y aquí estamos viendo entonces ese claro ejemplo que la ciudadanía organizada, que la ciudadanía está marchando, que la oposición cada día se fortalece más y que el país pues no quiere ese tipo de propuestas. Y si el senador Gustavo Bolívar pues no le gusta, terrible, porque imagínese un senador de la República, un senador que supone que van allá a hacer control político, a hacer la ley, pues no pueden pensar que porque llegan al gobierno van a ir en contravía. Gravísimo lo que pasó ayer con ese viceministro, gravísimo. Gravísimo, porque primero la policía no depende del Ministerio del Interior, aún depende del ministro de Defensa. ¿Y cómo así que un ministro del viceministro del Interior está diciéndole a la policía que tiene que bajar de las tanquetas a capturados? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón jurídica? Es a mi ver, una presunta extralimitación de funciones. Y hoy voy a poner la queja en la Procuraduría General de la Nación. Así tenga que poner 10, 15, 20, las que sean, pero hay que hacer que el ordenamiento jurídico se respete, que la ley se respete y que se respete a la ciudadanía que está absolutamente cansada, agotada de tener que caminar, de tener que ver cómo bloquean Transmilenio, de ver cómo acaban con los portales, cómo acaban con sus barrios, y aquí no pasa absolutamente nada. Menos mal que la alcaldesa paseadora ya llega de su gira por Europa contándole al mundo entero que Bogotá es espectacular, que vamos mejorando, que estamos divinamente bien. La verdad no sé qué ciudad gobierna, pero creo que ya es hora que esto deje de ser paisaje en Bogotá, que es hora que ya hay que desmantelar esto, es que no es justo con los ciudadanos, no es justo un domingo estando en su casa tranquilo y empezar a escuchar la papabomba, quemando contenedores, el caos, no, eso no es justo, los ciudadanos pagan impuestos y lo mínimo que tiene que tener un ciudadano, lo mínimo es seguridad. Entonces esperemos a ver la señora alcaldesa paseadora con qué va a salir esta semana. Concejal, ¿no será que este viceministro del Interior fue con el beneplácito del gobierno distrital, como quiera que ellos están en luna de miel desde que arrancó el gobierno Petro, desde que fue elegido el gobierno Petro? Pues la verdad no me atrevo a decirlo, porque yo tengo conocimiento pues, de lo que muchos colombianos tenemos conocimiento de los videos. No tengo conocimiento que alguien del gobierno distrital haya apoyado esto, pero es para eso va a ser la queja, para que se investigue, para que se llegue al fondo, que ojalá la Procuraduría haga algo, porque es que no es justo lo que le digo, no es justo cómo maltratan la ley, cómo pisotean el ordenamiento jurídico, cómo pisotean la Constitución, pero lo más grave, cómo pisotean a los ciudadanos. Yo como ciudadana estoy, ¿verdad? Cansada, cansada que todo el tiempo es lo mismo. Mire, ¿qué pasó con los indígenas? ¿Hace cuántos días? ¿5 días? Lo mismo. El discurso de la manifestación, de la protesta. ¿Y en qué ha quedado todo eso? En vandalismo y delincuencia. ¿Y por qué? Por las narrativas de odio hacia la autoridad, las narrativas del odio hacia la policía. Todos tienen derechos humanos, las minorías aplastantes tienen derechos humanos, pero las mayorías entonces no. La policía no tiene derechos humanos, a la policía sí hay que cogerla a palo, hay que acabarla porque aquí no, los derechos humanos son solo para unos pocos. Esos discursos sectorizados son los que llevaron al poder a Gustavo Petro. Y hoy se está dando cuenta Petro y sus amigos, Petro y su gabinete, que gobernar es muy distinto, que gobernar no es fácil y ya empieza a verse el caos. Y uno dice, hola, pero caramba, estos jóvenes, estos muchachos del corazón, la primera línea, los indígenas, las negritudes, ¿no apoyaban a Petro? Y hoy en su gobierno, porque es en su gobierno, le están generando caos y al gobierno de Claudia López, de la alcaldesa paseadora, que también es con tendencias de izquierda, hoy están generando caos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto ya se volvió paisaje, que esto ya se volvió costumbre y como la autoridad la están desdibujando, incluso, es que lo que pasó ayer es gravísimo. Imagínese usted ya teniendo policía, pruebas y todo, pues para llevarlos ante un fiscal, ante un juez, y cómo así que los bajan.
Eso me parece gravísimo. Esto no es un tema menor, esto no es un tema ideológico, esto no es porque es nuestro gobierno que favorece la protesta, dice que la protesta social. No, no, no. Aquí hay una presunta extralimitación de funciones y esos no son mensajes para la sociedad. La ley se respeta. Es que imagínese usted eso. Ahora, esperemos que hoy que ya inicia la semana, vamos a ver la alcaldesa paseadora qué nos va a contar de sus resultados de ayer, qué resultados va a contar. Y mire el SMAT para que vea tanta guerra que le han hecho al SMAT, que el SMAT es lo peor, que no sé qué, que el SMAT hay que desmantelarlo, porque también es una idea de Gustavo Bolívar, ¿no? Hay que contarle a los ciudadanos que esa es otra idea del senador Gustavo Bolívar y es un capricho que le quiere cumplir Petro. Porque entonces ya quiere cambiar el nombre, que no solamente pueden ingresar en momentos de gran tensión, lo cual a mi modo de ver es un error. Mire lo que pasa con los gestores de convivencia, ciudadanos que no están preparados porque es que no son policía, porque no han tenido entrenamiento militar ni policía en ese sentido. Y los ponen ahí de carne de cañón. Entonces son tantas cosas, John Deere, que la verdad uno solamente siente indignación. Yo siempre he querido enfocar mis debates, mis denuncias como ciudadana y como ciudadana indigna. Indigna lo que está pasando en Bogotá, indigna lo que está pasando en Colombia y sobre todo indigna ese atropello a la ley. Sí, de todas maneras, concejal, recuerde que siempre que se llega al poder, se llegan a pagar favores de quienes financiaron y quienes ayudaron a llegar al poder. Entonces, para nadie es un secreto que la primera línea, de alguna manera, jugó parte en una estrategia para poder llegar al poder, Gustavo Petro como presidente de la República. Eso fue fundamental. No obstante, también fíjese usted que el ministro del Interior interactuó con el gobierno. En este momento, usted está actualizándose en todo. Está escuchando una de las centenares de emisoras del sistema AIR, Alianza Internacional de Radio, Periodismo Libre, sin fronteras. Ser AIR es mundial. Agresión, distanciamiento, corrupción, drogadicción, violación de derechos humanos, discriminación, polarización, violencia intrafamiliar, feminicidios, vulneración de la integridad de los niños. ¿Qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Una campaña investigativa del CIA. Tengo algo que contarte. ¿Qué pasa, Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud. Tranquila. Dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado. ¡Qué fácil! Te amo, Beatriz Eugenia. Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme. Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada 4 meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud. CIA. Somos los amigos. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Con el sistema informativo Auténtica, la hora nacional de las noticias. Sí, señores, 6 de la mañana, 48 minutos, 6:48. John Didier, compañeros, ya en tránsito nosotros aquí en la móvil del CIA, la concejal Diana Diago, hablándonos de este tema tan delicado, tan importante en la capital de la República y que deja, pues, como dice ella, un dolor muy grande en los habitantes y en el ESMAD, que es otra de las, digamos, situaciones que está viviendo y que de esta manera, pues, logra impactar a nuestra sociedad. Concejal Diana Diago. Los llamados ya quedan, digamos, como que extensos en el tiempo y como que la gente no entiende qué está pasando precisamente en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? Usted dice la alcaldesa paseadora, hoy llega, hoy retoma precisamente en cuantos minutos va a estar inaugurando otro de los colegios en Bogotá. Pero hay una pelea entre el gobierno nacional o se siente así lo que quedó ayer en pleno entre el gobierno nacional y el gobierno distrital en el manejo de estas situaciones. Mire, yo siempre he dicho que, y lo he manifestado en el recinto y lo he manifestado en los medios de comunicación, la alcaldesa es de amores y odios. Entonces ahora está de amores con el presidente, pero vamos a ver esos amores hasta dónde le llegan. Es que una cosa
es luna de miel con el presidente y otra cosa es dejar a los ciudadanos al garete, dejar a la ciudadanía abandonada. Eso es algo muy distinto. Y yo pienso que la mandataria Claudia López tiene que entender que los bogotanos la eligieron para que realmente pasen cosas buenas en Bogotá. Y lleva 3 años. Es que uno en 3 años de este desgobierno absoluto, ya usted qué le puede decir a la gente. Mal en seguridad, vandalismo, delincuencia, terrorismo urbano, mal en movilidad, mal en todos los sectores. Entonces le queda un año, vamos a ver en este año con qué va a salir o si seguirá en campaña política, pues porque para mí es un secreto que la alcaldesa también ha dedicado bastante de su tiempo, de su mandato a ser parte de esas posturas políticas. Yo también le puse una queja en la Procuraduría por eso, estamos esperando que la Procuraduría haga algo, ya han pasado bastantes meses. Pero bueno, yo creo que acá esto se nos salió de las manos y aquí ya no es que somos amigos o no somos amigos o nos queremos o no nos queremos, no. Queramos a la ciudad y realmente pensemos en gobernar por esa ciudadanía que está ya desesperada, que tiene miedo hasta de salir a la calle. Eso no es justo en Bogotá. Claro. Concejal, a propósito de la discusión en el Congreso de la República, ¿se retiró por moto propio el artículo que le daba esos privilegios a quienes habían sido retenidos por este tema de violencia en las calles, de vandalismo? ¿O qué herramientas se dieron allí? Porque dicen desde otras toldas, más desde su bancada de partido, el senador Miguel Uribe, que no fue tan cierto que el gobierno lo haya retirado, sino que definitivamente esto no cabe, este esperpento no podía caber ahí. Claro que no cabe porque la ciudadanía se puso pilas a denunciar en las redes. Nosotros, los de la oposición, lo hicimos, así fue, así desde el Consejo de Bogotá también lo hicimos, yo lo hice personalmente. Entonces, es evidenciar ese maltrato a la ley, es evidenciar ese pisotear la legalidad en Colombia. Y obviamente, pues, o los otros partidos políticos se dieron cuenta que no les iba a quedar fácil y les tocó retirarlo. Les tocó retirarlo. Es que no hay razón, no hay motivo para que los que acabaron con las ciudades ahora piensen en impunidad. Y no es justo que ningún alcalde, mire cómo es la vida, Carlos, ningún alcalde, ni la alcaldesa paseadora, ni el alcalde de Cali, ni en Medellín, que vieron cómo acababan con sus ciudades, ninguno salió a defender a esa ciudadanía que está cansada y abandonada. Ninguno, ninguno, ninguno. Todos haciéndole el juego a Gustavo Petro. Ahora, pues bueno, es un triunfo ciudadano y yo creo que la ciudadanía de la mano de la oposición tendremos más triunfos en ese sentido, porque aquí estamos haciendo ese muro de contención del que tanto se habló antes de las elecciones. Mire lo que pasó en la reforma tributaria, mire las pensiones, mire lo de las bebidas, mire lo de los ultraprocesados, muchas cosas que ha querido hacer Gustavo Petro, le ha tocado repensarlas. ¿Por qué? Por esa presión que se ha hecho a este gobierno. John Didi Rodríguez Marín, usted al cierre con la concejal Diana de Diego. don Carlos, John Didi. Sí, está don José Luis. A ver, José Luis. José Luis, adelante. Sí, concejal, muy buenos días. Le habla José Luis Ramírez. No, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. No, escuchándola usted llega uno a la reflexión que no hay necesidad que pase esa ley, que haga tránsito ese mico allá en el Congreso, porque es que ya ayer se tomaron la atribución, como son las dictaduras, de dejarlos en libertad. Es decir, que en el Congreso sea una discusión, pero en la vida práctica, ayer los dejaron, no hay ni un nadie hizo, nadie rompió el Portal de las Américas, nadie dejó a la gente caminando que vienen de sus trabajos, nadie. Entonces ya se tomaron, ya por autoridad propia, soltaron. El policía Henry Zanauria no tiene libertad. Hoy va a hablar, en contados minutos ya va a hablar, concejal, pero ya se tomaron por vía de hecho que hay que dejarlos en libertad. Usted rompe y los que soy de la primera línea y ya lo dejan en libertad. No hay ningún detenido. Muy mal. Pero yo le voy a decir una cosa, José Luis. Los ciudadanos no somos tontos. Y todo eso que está pasando en Colombia y todo eso lo que está pasando en Bogotá, pues yo creo que eso nos tiene que animar a salir a las calles. Y este sábado hay que salir con toda la fuerza a rechazar todo esto que está pasando en Colombia. Y da también mucha tristeza que tantos congresistas por los que votó el país
esperando, dándoles ese voto de confianza para que los defendiera, hoy están en el Congreso regalando su voto a cambio de prebendas, sin pensar en el futuro, sin ser visionarios. Qué tristeza, pero la clase política no se le puede olvidar que la ciudadanía no es tonta y que la ciudadanía también está esperando a ver esas personas que eligieron si realmente les van a dar con su voto opciones de bienestar a los colombianos o no. Mire las marchas, mire lo que dice la gente, así empieza. Esto es una bolita, como una bolita que se va formando, que se va formando, que se va formando, y después la bola ya se crece tanto que es imparable. Entonces nos toca en la oposición ser muy críticos, muy reflexivos, respetuosos, claro, respetuosos, con argumentos muy objetivos. Pero nosotros no podemos seguir pensando que vamos a dejar en impunidad, que la impunidad es el camino. Jamás. Porque aquí tantos que hablar, mire cómo es la vida, tantos que hablaron de justicia, que la paz, pero pues la paz, para que haya paz se necesita justicia, se necesita reparación. Y no está bien, no está bien lo que los ciudadanos hoy estamos viviendo por cuenta de la primera línea. Qué pesar, que ni un judicializado, qué pesar que aquí el que la hace no la está pagando. John Didier Rodríguez Marín. Sí, dice el viceministro que no hubo ninguna acción ilegal en la liberación de los jóvenes de la primera línea. Dice el viceministro del Interior, Gustavo García, señaló que los jóvenes capturados al parecer no tuvieron nada que ver con el ataque a la camioneta de la policía y fueron dejados en libertad por falta de pruebas en su contra. Concejal, sí llama poderosamente la atención este punto y seguramente va a dar debate a partir de este momento. Y como dice José Luis, llama la atención la pregunta de José Luis en el sentido, ¿ya estamos en una dictadura, concejal? Mire, es que esto acá no es que me pareció. Acá hay una ley, acá hay una configuración de unos delitos, eso lo hizo el Congreso, y si la conducta se adecua, y si cree policía, si cree que así es, pues tiene que capturar. Ahora, imagínese eso. Entonces, la camioneta del director de la policía aparece vuelta a una nada, vandalizada, por obra y gracia de quién, ¿cómo es? No, señor, acá alguien tuvo que haber enviado, no sé con qué lo habrán vandalizado, pero eso tuvo que tener algún autor y resulta que no. Eso ¿cómo es? Los capturan, hay videos y todo, y después que aquí no pasó nada, que porque estábamos equivocados. Eso es tiranía, eso es abuso de poder, a mi modo de ver. Ahora, vamos a ver nuestros entes de control realmente. Yo creo que son los pulsos que hoy empiezan a medirse en Colombia de la institucionalidad. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan fuerte es? Porque es que usted puede tener un gobierno novedoso, como dicen estos que son gobierno novedoso, un gobierno de cambio, pero pues la ley no cambia y la ley se mantiene y el ordenamiento jurídico se tiene que mantener y el Estado Social de Derecho se tiene que mantener. Entonces vamos a ver los encargados de mantener el orden jurídico, el Estado Social de Derecho, vamos a ver pues qué van a hacer, ¿no? Esto pasó ayer, vamos a ver qué decisión. Esperamos que hoy sea un día de decisiones, un día realmente donde se vea la fuerza del Estado. Correcto. Pues, concejal Diana Diago, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y al Día Noticias. A ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga. Ahí estaba la concejal de Bogotá, Diana Diago, a propósito de estos hechos que se han presentado en la capital de la República, esto a raíz del anuncio que ha hecho el gobierno de confirmar que el artículo que le permitía dejar en libertad a los de la primera línea, pues finalmente no se va a incluir producto de los debates en el Congreso de la República. Y llama poderosamente la atención una declaración que acaba de entregar aquí en el CIA y en el Día Noticia la concejal Diana Diago, en el sentido si hubo usurpación o no de funciones. ¿Por qué el caso de las Américas lo manejó directamente el Ministerio del Interior a través del vice? ¿Por qué no actuó la administración distrital y sí el gobierno nacional? Pues si bien habían actuado juntos en el caso de los indígenas, era producto de un puesto de mando unificado con el gobierno nacional y allí se analizaron situaciones ya producto de unos hechos ocurridos, de una vandalización, violencia en el centro que ocurrió contra la fuerza pública y gestores de paz. Pero ya en caliente sobre los hechos entra directamente a actuar el Ministerio del Interior y no el gobierno de Bogotá. Eso llama poderosamente la atención porque entonces uno dice,
ya en Bogotá gobierna es la presidencia y no la alcaldía. Y un interrogante bastante interesante que se debe dilucidar próximamente en la capital de la República. 7